Bien, pues vamos a iniciar. Ahora vamos a nuestra reflexión del día de hoy, el primer día de Sukkot. Estamos celebrando ya Sukkot. Comenzamos hoy el primer día de Sukkot. Tenemos 7 días en donde vamos a celebrarle, a festejarle al Todopoderoso. Y vamos a traer frutos de las naciones. Ok, en Sukkot hacemos una sukkah, la adornamos con ramas frondosas, como dice la Torá, con también con frutos y los colocamos y hablamos de los frutos. Y bueno, una sukkah es una habitación temporal, una habitación que pues se acaba, se destruye. Al final vamos a tomar los elementos que se van a deteriorar, que se secan, las ramas, los troncos, y los vamos pues a destruir, a desechar. Los vamos a desechar, ya no van a servir más. Realmente en Sukkot lo que usamos, lo usamos temporalmente. Ya después, el próximo año ocuparemos más material para otra sukkah, más ramas, más hojas, otros frutos. No pueden durar estos frutos, ¿verdad?, todo el tiempo. Entonces, eso nos enseña, ¿verdad?, ya de entrada que pues nosotros tenemos que pensar en que un día esto va a dejar de existir, va a dejar de ser, y esperamos algo eterno. Por ahora tenemos que irnos renovando, tenemos que ir cosechando más frutos de nosotros, dando más frutos. Y bueno, como les decía, en los cantos que acabamos de entonar, cantar juntos, pues ahí habla de esa promesa que se cumplió en Shavuot. La presencia divina desciende, cae como agua y riega la tierra, y riega sobre el trigo y hay fruto. Pero esa presencia no solamente cae, sino viene y viene a habitar entre nosotros. Esa presencia viene a habitar entre nosotros. Y ahí se cumple, ¿verdad?, la profecía donde habla el Todopoderoso y dice que iba a venir, iba a ser morada aquí, iba a habitar entre nosotros, iba a ser él el poderoso y el pueblo pues iba a ser una habitación. No solamente el pueblo, sino también todo aquel de las naciones que desee hacer esto. Entonces, Sukkot comienza a cumplirse en ese momento. Sukkot comienza a cumplirse en ese momento de que cada uno de nosotros también se convierte en una habitación, aunque somos temporales, en una habitación de la presencia divina. Y estamos de paso, estamos peregrinando. Hemos hecho mucho énfasis en esto. Y este primer día de Sukkot vamos a comenzar hablando de hombres de la Biblia. En toda la semana vamos a tener 2 hermanos que van a estar hablando. 2 hermanos cada día van a estar hablando de diferentes personajes de la Biblia para que nos muestren y aprendamos juntos cómo todos esos personajes de la Biblia han sido una sukkah, han sido una habitación, aunque temporal. Han buscado ser servidores que servían en espíritu y en verdad. Fíjense, cuando Yeshua dijo la hora viene y ahora es, ¿verdad?, porque el Padre busca verdaderos servidores, en realidad los hubo antes, solamente que antes solamente lo era muy esporádicamente, solamente aquellos que se consagraban, aquellos que eran justos, que buscaban la observancia, la justicia, la dedicación. Entonces el Padre se manifestaba en ellos. Entonces ellos eran una habitación. Y de ellos vamos a estar hablando mucho esta semana. Pero cuando viene Yeshua y él dice la hora viene y ahora es, en ese momento estaba diciendo se acabó el lugar en donde él había elegido para morar ahí, para poner su nombre, poner su presencia, que era en Jerusalén, en el templo, en Jerusalén, en el santuario. Y ahora dijo, ahora se trata de que la presencia divina sea recibida no en un lugar, sino todos puedan ser un santuario. Todo aquel que quiera, todo aquel que se acerque, todo aquel que esté dispuesto, que lo haga finalmente guiado por el Ruach y de forma verdadera, en espíritu y en verdad. Pero por ahora vamos a ir aprendiendo de algunos hombres. Y hoy vamos a hablar de un hombre muy... Pues la verdad es de que de él no se dice mucho, nada más se dice su nombre y su lugar donde vivía y lo que hizo.
pero queda en la incógnita, queda en el misterio. Vamos, lo que hizo no fue poco, fue una cosa muy tremenda. También fue enormemente bendecido. Eh, pero no se habla mucho de él, realmente no sé por qué. La verdad es de que incluso buscando en diccionarios, buscando en la historia, buscando en otros datos, no se sabe quién más habría sido él. Así que vamos a tratar de irlo ubicando, ¿verdad? Y vamos a pensar. Es más, les voy a ir dando pistas para ver si ustedes atinan quién es. Es un hombre que primero es un hombre que entendemos que buscaba la presencia divina. Era un hombre consagrado. ¿Ok? Era un hombre consagrado. Buscaba la presencia divina y a lo mejor podríamos decir, por generosidad, por lo dadivoso que es el Eterno, se la concedió. ¿Ok? Están poniendo aquí las sugerencias, vamos a ver quién. Bueno, están adivinando, ¿verdad? Ok, están sugiriendo, para no decir esta palabra. Ok. De hecho, su mismo nombre lleva esto, ¿verdad? Porque que el Eterno es generoso con él, es dadivoso con él. Y le acerca su presencia de una forma maravillosa. Maravillosa. No, ya dijeron aquí Hanok, ya dijeron Melquisedec, Abraham, Jabes, nadie de esos. Sigan opinando. David, dijeron por acá, no. Bueno, voy a seguir dando datos. Elías, Juan el Bautista, José el Soñador, nadie de esos, no. Este hombre, el Eterno fue dadivoso con él. Fue dadivoso y le permitió tener en su casa a la presencia divina aproximadamente unos 70 años. Dicen Obed-Edom, no, tampoco Moisés. Unos 70 años en su casa con sus hijos. Consagró uno de sus hijos y fue algo tremendo. Pero obviamente no se dice más de él. Es lo más interesante. O sea, yo no sé por qué alguien aquí en la escritura no dijo algo más. A lo mejor fue muy privilegiado y no quisieron. O a lo mejor él dijo, no quiero que se diga nada de mí, yo simplemente fui un instrumento. No sé. Dicen por acá Pinhas, no. A ver, Johnny dice que sabe quién es. Dicen Isaí, dicen David, no es. Les voy a seguir dando pistas. Él vivió en la época, después de que en la época de los jueces, ya saben lo que hubo, ¿verdad? Bueno, primero vamos a recordar. Cuando el Eterno llama a su pueblo, lo saca a través de Moisés, ¿verdad? Le da libertad, le da la Torá, le promete la presencia divina. Dicen por acá Gedeón, no. Le promete la presencia divina. Y el pueblo peca. ¿Ok? Peca gravemente, hace un ídolo. Y hacen sacrificio, hacen una fiesta y al ídolo. Y el Eterno se enoja y le dice, no te voy a poner mi presencia. Entonces Moisés ora y pide perdón y por favor. Y bueno, finalmente dice, está bien, pero va a ir mi ángel delante de ti. Yo no puedo ir porque si yo sigo ahí, una más y los voy a deshacer a todos. Se van a acabar todos. Ándale, Yolanda. Ahí está, Yolanda, el que guardó el arca en su casa. Se me olvidó el nombre, ese es. Se llama Abinadab, aquí Carlos ya lo puso. Muy bien, perfecto, ahí está. Yolanda y Carlos. Yolanda y Carlos le ayudó por ahí. Abinadab. Abinadab. Mi padre es generoso, mi padre es dadivoso, es su nombre. Ok, ahorita vamos a hablar de él. Ok, Johnny dice, no me acordaba el nombre, sabía quién era, dice, muy bien, ahí hay tres. Entonces, ya saben, en la época de los jueces, altibajos, la presencia divina finalmente, el ángel se retira, ¿verdad? En la época de Josué, y después vienen altibajos, y ya saben, hemos hablado de los jueces, después viene Elí, y Elí comete el gran pecado, ¿verdad? Bueno, sus hijos, también él, sus hijos mueren en una batalla, Elí no le pesa tanto eso, ya sabía que iban a ser juzgados, pero cuando Elí se da cuenta que el arca es tomada por los filisteos, Elí dice que cae de cabeza y se desnuca y muere instantáneamente.
y el arca del pacto se la llevan los filisteos, los filistim. Entonces el arca del pacto se la llevan, el Eterno hace cosas con ellos, los juzga, les envía tumores, las mujeres se enferman y bueno, un montón. Ellos dejan el arca, vámonos, que se vaya el arca, la ponen en un toro y ahí va el arca. Y los toros se dirigen, ¿verdad?, hacia el lugar, pero no llega, no regresa a Jerusalén. En la época de Samuel, Samuel no tuvo el arca cerca, es decir, llega y el Eterno dirige esos animales con esa arca hacia la casa de este hombre que se llama Abinadab. Vamos a 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. En el capítulo 6 dice que los filisteos devuelven el arca, ahí la regresan, ¿verdad? Ya estaban enfermos, le estaban saliendo tumores y un montón de cosas extrañas. Dagón ya se había caído 2 veces, la tercera vez se postró Dagón sobre el arca y se rompió, y santificaron el lugar los filisteos y dijeron, ¿sabes qué? El arca, vamos para allá, está castigándonos aquí el Eterno. Y en el capítulo 7 dice, vinieron los de Kiriat Jearim, este lugar es un lugar muy cerca de Judá, está entre Judá y Benjamín, un territorio que obtuvieron los israelitas de los Gabaonitas, ¿verdad? Al oeste de Jerusalén, unos cuantos kilómetros, no más de 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. Y los israelitas que vivían ahí, junto con cananeos también, dice, vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca del Eterno y la pusieron en casa de Abinadab. Los habitantes de Kiriat Jearim la llevaron a la casa de Abinadab, situada en el collado, dice, y santificaron a Eleazar, su hijo, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Eterno. Hoy dice 20 años, pero la verdad es de que si hacemos cuenta, si vemos los datos, después de 20 años viene Samuel, haciendo la obra de juez, de profeta, pero Samuel en todo ese tiempo nunca recibe el arca. ¿Okay? Él de hecho crece, se hace sacerdote, se hace Cohen, envejece, ¿se acuerdan? Unge a Saúl, crece, después unge a David. Después Samuel se muere y el arca todavía ni siquiera él la ve. Él nada más sabe que está allá. Seguramente se acerca, pero ahí está. Saúl muere, después viene David. David es rey, y hasta que David es rey, y hasta que después de que conquista todos los territorios en Canaán, unifica a Israel, ya después de que él ya tiene su palacio, ya después de que está todo bien, hasta entonces él se acuerda. Y entonces el arca, ¿cómo es de que yo... ¿verdad? Yo tengo ya mi palacio, estoy muy bien aquí, todo, y el arca está por allá, ¿verdad? Y el Señor no tiene, el Eterno no tiene un templo, no tiene un lugar, una casa. Entonces cuando Él se preocupa, ¿verdad?, del arca. Sin embargo, han pasado entre 50, 70 o un poquito más de años en que el arca está en la casa de Abinadab. Fíjense nada más, qué interesante. Ahora, la Escritura dice que le fue muy bien, que el Eterno lo bendijo en gran manera, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 7 estamos. Lo bendijo en gran manera, dice que lo prosperaba en todo. Llama mucho la atención que los hombres de lugar, Kiriat Jearim, que significa, hay también algunos nombres extras que le ponen a este lugar, porque antes era de Gabaonita, pero significa ciudad de los bosques. Dicen por acá que habrá pasado con el tabernáculo. Se quedó en Shiloh, se quedó solo. Se quedó en Shiloh y yo creo que se deterioró, pasó el tiempo. Es muy buena pregunta porque estaba hecho para que perdurara el tabernáculo, ¿no? Las telas, las pieles, todo. Se quedó en Shiloh porque fue el último lugar donde se había estado casi 500 años en Shiloh. Y el arca se la llevaron sola. Después cuando regresa llega a la casa de este hombre y de ahí David se la lleva, pero de ahí David levanta un tabernáculo, una cabaña, ¿se acuerdan? Tabernáculo de David que después cayó. Pero no se sabe más buena pregunta de Ofelia, no se sabe más del Mishkan. Se quedó en Shiloh y
quién sabe, seguramente se perdería algo así. Ya después no se ocupó el Mishkan, después se ocupó un Bet, una casa, Bet Hamikdash. ¿Okay? Preguntan acá si era el hombre levita. No tengo el dato. Algunos creen que era de la tribu de Judá. Era de Judá, no era Levín. Sin embargo, él santifica a su hijo. Aquí al menos no dice que era levita. No sé si alguien tiene el dato, posiblemente sí. Y bueno, dice... Voy a regresar a 1 Samuel capítulo 7. Entonces, de hecho en 2 de Samuel ya habla, ¿verdad?, de cuando David le interesa ir por el arca. Y es cuando lo dicen, está en casa de Abinadab, y está en casa de este hombre, a él y su casa le ha ido muy bien, el Eterno les ha prosperado. Bueno, a lo que me quiero ahorita ubicar es de que, aparte de que este hombre no se dice más de él, no se dice mucho de él, número uno, ¿qué es lo que primero llama la atención? Bueno, la situación que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Ahora vamos a aprender de él, vamos a reflejarnos, vamos a ver las condiciones de aquella época y las condiciones hoy día, porque la presencia divina fue enviada, ¿cierto? Hace casi 2000 años, en un Shavuot, en la época de los Shelehim, posterior a Yeshua, que fuera ascendido a los cielos, la presencia divina fue enviada a la tierra. Y solamente aquellos que estaban preparados, que estaban bien dispuestos, dice el libro de Lucas, dice, para un pueblo bien dispuesto, bien preparado, la presencia divina llegó. Desde entonces para acá la humanidad pues no está toda preparada para eso. ¿Quiénes están preparados? Bueno, los que buscan, los que se consagran, los que están pidiendo, los que están diciendo al Todopoderoso, le están buscando. Y ahí viene la presencia divina. Sin embargo, el mundo, y hasta nuestras fechas, y más en nuestra generación, ¿cómo está ahorita el mundo? Está de cabeza, ¿verdad? La presencia divina no está al alcance realmente de todos, sino del que lo busca, de aquel que está buscando la generosidad, en este caso, lo dadivoso que es el Eterno, ¿verdad? Porque esto es Abinadab, el nombre de este hombre es, mi padre es bondadoso, mi padre es generoso, esa es la traducción. Abi es de Av es padre, en hebreo, en arameo es Ava, pero en hebreo es Av, y Abi es padre mío, o mi padre es bondadoso. Entonces, este hombre vivía en un momento donde Israel estaba totalmente en quebranto, porque el arca la habían tomado los filisteos. Aunque los filisteos habían sido castigados, ya no soportaban el arca, entonces ellos tienen que dejarla. Y los israelitas, dice que, aquí dice, ¿verdad? Dice los israelitas, donde dice que se lamentaron, al final del 2, y toda la casa de Israel lamentaba, dice, en pos del Eterno, lamentaba. Obviamente, pues todos estaban sostenidos en el arca. El arca representaba la presencia divina. No es que estuviera ahí la presencia divina, sino que era el lugar en donde la presencia divina descendía, ¿cierto? La presencia divina descendía. Hoy día la presencia divina descendió en Yeshua, y Yeshua la envía a nosotros. Entonces, quien desprecia a Yeshua, entonces él se va. Él se va, y él se va, y la presencia divina la lleva a él. Y aquel que está dispuesto y está buscando, entonces la recibe. Ahora, el siguiente punto es, después de que había toda esta dificultad en Israel, ¿qué es lo que ocurre? Que el arca la dejan los Filistim, la regresan y pasa por este lugar, Kiriat Jearim, y muy interesante, la gente de ahí, dice, vieron los de Kiriat Jearim y llevaron al arca del Eterno y la pusieron en casa de Abinadab. Pregunta, ¿por qué la pondrían en casa de Abinadab? Aquí se pueden participar en el chat. ¿Por qué la pondrían en casa de Abinadab? Dicen por acá, tal vez era levita. Aquí hay una sugerencia. Posiblemente era un leví. ¿Cuál otra? Imaginen que no. Ana Escobar puede ser un hombre justo. Ofelia, pues por su testimonio. Georgina, porque era santo. Apartado, ¿verdad? Era un hombre apartado también ahí, Eduardo. Yuli, porque era digno. María Elena, Malena dice, estaba muy purificado y sano.
era justo y valiente, también dice Oscar. Javier dice por lo que significa su nombre, tal vez como que todo empieza a encajar, ¿verdad? Todo empieza a encajar. Nuestro Padre es dadivoso y nos está regresando el arca, ¿verdad? Dice el Eterno se lo reveló, dice por acá mantuvo su integridad, gozaba de simpatía del Eterno para mostrar generosidad del Padre, porque agradaba al Eterno, se santificó a su hijo Eleazar para guardarla. Vean todas las características positivas, buenas, puras palomitas. Es decir, la gente de ese lugar ha de haber dicho, aquí está el arca, ¿y ahora qué hacemos? No sé qué hacemos, ¿a dónde la llevamos? Hay que llevarla a un lugar seguro. ¿En casa de quién? En casa del hombre que sobresale, en casa del hombre que tiene muchos atributos, en casa, ¿sí? En casa del hombre en donde va a estar segura, en donde no se va a profanar, en donde él y sus hijos son de buen testimonio, en donde él es luz, en donde él, vamos, tiene que haber un hombre que sea digno de recibir el arca. No es cualquier cosa. Representa la presencia divina. Una casa consagrada, una casa en donde no hay fraude, en donde no hay pecado, en donde no hay transgresión, vamos, donde hay armonía, donde, fíjense todo esto. En donde se guarda Torah, como dice Malenita también aquí, en una suká ejemplar, dice Marcos. Llevémosla a una habitación ejemplar, digna de ser una habitación, con integridad. Vaya, este hombre era famoso en su ciudad, este hombre era reconocido, y este hombre tuvo la dicha de que los hombres dijeran, eso es un hombre de testimonio, ese es un hombre realmente fiel, ¿verdad? Como dice Ofelia también. Ese es un hombre que podemos confiar en él. Fíjense, es un hombre, fíjense nada más, que puede jugar un papel igual o mejor que el que jugó Elí, porque Elí la regó con sus hijos. Es un hombre igual o mejor incluso que el hombre que el Eterno ha levantado en esa época. ¿Quién era? Samuel. En vez de que dijeran todos, ¿saben qué? Pues vamos con Samuel. Samuel es el hombre que el Eterno ha dejado ahí. Ya Elí ya murió, sus hijos murieron. ¿Quién queda en Shiloh? No, pues Samuel. No dijeron Samuel nada. Siguen opinando aquí, era obediente, era justo, servía de todo corazón, tenía corazón perfecto para con el Eterno, era temeroso. Todos esos atributos, y podemos hablar de muchos más. Muchos más, ordenado, limpio, consagrado, respetuoso, no sé, muchos, podemos agregar muchos. Y vaya que este hombre nos enseña bastante, nos enseña demasiado. Y es un hombre ejemplar, realmente es ejemplar. Bueno, los hombres del lugar dijeron, es Abinadab. Y a lo mejor se preguntaron, oigan, su nombre, ¿ya se dieron cuenta de su nombre? Su nombre, mi padre es dadivoso, mi padre es generoso. Dice por acá en los versículos 3, Samuel da la razón, dice, ¿por qué? Ok, vamos al 3, vean lo que dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Eterno, quitad los dioses ajenos, y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Eterno, y solo a él servid, y os librará de la mano de los Filistim. Ahí está. Era un hombre de entre todos los israelitas, no sabemos qué promedio, pero era el único que no tenía ahí la cruz o la guadalupana, ¿verdad? O el santo, o etcétera. Bueno, todos los ídolos de allá. Todos los ídolos de aquella época. Era un hombre que si algo no tenía era idolatría. Era idolatría, no solamente a las imágenes, sino al estilo de vida, ¿verdad? A la vida desordenada. Hagan de cuenta que era un hombre que estaba solo en su hogar, se dedicaba a lo suyo, era temeroso, guardaba la Torá, servía al Eterno, vamos, todo menos idolatría. Pero bueno, había otros, ahí está mismo Samuel. Samuel tampoco era de ese tipo de hombres, ¿verdad? Rebeldes, negativos, ¿no? Pero sin embargo no fue con Samuel. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice este pasaje interesante y este hombre interesante? Y sus hijos. Porque sus hijos también cuentan, ¿no?
No solo porque él les ha dado educación, sino porque sus hijos seguramente han tenido en su corazón también ser diferentes y ser como su padre, imitar a su padre y también agradar al Creador. A veces la verdad es de que vemos padres malos que sus hijos dicen yo quiero ser bueno, o vemos padres buenos que sus hijos dicen yo quiero ser malo. Es decir, a veces ni el ejemplo sirve, ¿verdad? O ni siquiera el mal ejemplo lo siguen muchos hijos. A veces es al revés. Pero sin embargo, aquí vemos algo que seguramente el ejemplo era bueno, pero además ellos, los hijos, también deseaban cosas buenas en su corazón. Y tenían una vida digna de servir al Creador. Tanto que uno de sus hijos, imagínense, y aquí está uno que se llama Eleazar, fue consagrado para ello. Muy posiblemente eran Leviim, yo no tengo el dato, si alguien lo puede ubicar, estaría muy bien. Bueno, el caso es de que este hombre nos enseña muchas cosas. Ahora, piensen por un momento, no son 7 días con el arca. ¿Qué pasaría con 7 días en el arca en nuestras casas? Con un día así como que, ¿qué hago? Ya quiero que se acabe para que no me vaya a cometer una locura, ¿verdad? Una semana, un mes, un año, 70. Aquí dice 20 años porque estaba hablando del tiempo, pero si pensamos en lo otro, ¿se acuerdan? Que no fue el arca movida, sino hasta la época de David, o sea, algunos dicen que fueron hasta 70 años. 70 años, o sea, si hacen el cálculo se van a dar cuenta. Pasó la época de Samuel, se ungió a Saúl, Saúl fue rey, pasó todo el reinado de Saúl, que fueron 40 años, más 20 acá, son 60, más cuando David ya conquistó, ya David ya todo, ya hizo su palacio, dijo, ¿y dónde está el arca? 70 o más años. 70 años. Y 7 es un número interesante, ¿verdad? 70 años. ¿Qué habrá pasado con ese hombre y sus hijos en 70 años? No tienen ninguna tacha aquí. No se les dice, pero sus hijos se fueron a los ídolos. No se dice, pero sus hijos no descuidaron. No se dice como los hijos de Eli, ¿verdad? Que se llevaban a las mujeres ahí a prostituirse. Nada. No se dice nada. O sea, lo más maravilloso es de que hace una obra tan significativa, pero no se dice mucho de él. Y tener 70 años habla mucho más. Y nada más porque David dijo, voy a hacerle una casa, si no, ahí hubiera estado quién sabe cuánto tiempo más. ¿Y si murió él, a mi edad, los hijos siguieron? Seguramente de sus hijos fueron los consagrados, ¿sí? Es una cosa impresionante. Yo, la verdad, ahora que estudiaba en la semana y reflexionaba y en el tiempo, en el día, yo pensaba, y decía, qué interesante este hombre, ese hombre es tremendo. Y y 70 años así como que, wow, qué responsabilidad tan grande. Estar el arca ahí y uno así como que, ay, ¿qué hacemos? No, pues ni te acerques o no sé, algo. A lo mejor hicieron un santuario ahí solos, ¿verdad? Y la apartaron, pusieron cortinas a lo mejor para cubrirla. O no sé, a lo mejor se llevaron el Mishkan para allá. No dice ahí, no dice qué pasó con el Mishkan. Si se lo llevaron de Shiloh para allá, no dice nada. Simplemente ahí estuvo. Bueno, entonces era una situación difícil. Israel se lamentaba, Israel estaba lleno de idolatría, tenía que limpiarse. Este hombre estaba limpio de todo eso, no tenía pero. Este hombre no tenía pero, no tenía ningún pero. Los hombres de la ciudad dijeron, él, con él, solamente él puede hacerlo. Sus hijos tampoco tenían pero. Y 70 años recibieron el arca ahí. El arca representaba la presencia divina. Yo no sé, porque también esto no se sabe, lamento que en la escritura no haya mucha más información sobre él, pero yo no sé si la presencia divina en algún momento se manifestó ahí, entre ellos, y quién sabe cómo habría sido, ¿verdad? Si es que eso ocurrió. Pero bueno, 70 años, ahora, bueno, ya de entrada ya así nos sentimos apachurrados, ¿verdad? Así como que, ay, ¿seré digno yo? Vámonos hasta aquella época, regresémonos 2000, ¿qué? 100 años, 2150 años más o menos, no, perdón, 3150 años, regresemos 3150 años más o menos ahí, época de Samuel, época de Saúl, antes, Samuel, regresémonos 3200 años más o menos, somos israelitas, vivimos por ahí cerca. Israel no ha echado
a sus enemigos, han hecho alianzas, han dado a sus hijos y a sus hijas, ya tienen sus nichos ahí idólatras. Regresémonos para allá, aquí estamos 73 familias conectados más, bueno, 73, hay unos que están individuales, otros que son familia. Imaginémonos en una ciudad en aquella época, ¿qué estaríamos haciendo en este momento de Sukkot? Haciendo Sukkot realmente, o ya nos hubiéramos olvidado de la Torah y estuviéramos en la fiesta ya del santo patrono, ¿verdad? San Baal de Astoret, yo qué sé. Fiesta, ¿verdad? En el baile, ¿verdad? Y el sacrificio y todo eso. O estuviéramos en casa guardados y recordando Sukkot, mira, el Eterno mandó a Moisés en aquella época, sabemos en los rollos, nos han enseñado los jueces, hay de dos. 74 con Tania, está Tania hasta el teléfono también, bien, excelente, está Tania el teléfono, no está conectada aquí en la sala, pero ahí está, perfecto. Y piensen por un momento, ahora, piensen, déjenme hacerles una pregunta, o más bien déjenme hacer un comentario, déjenme decirles algo, no piensen en cómo estaríamos ahorita. Piénsense ustedes, cada uno de nosotros pensemos antes de conocer la palabra, antes de conocer la fe, antes de conocer las fiestas. ¿En dónde andábamos? ¿En los ídolos? La verdad que estamos en los ídolos. Yo, aunque de muy chiquito ya conocía la palabra, pero pues mis papás nos llevaban a la iglesia, ¿verdad? Y ahí nos hincábamos en la banca, y bueno, ahí según, ¿verdad? Y decía el sacerdote, párese, pues se paraban, siéntense, se sentaban, ¿no? Y leían el evangelio y pues ahí lleno de ídolos y todo eso, ¿no? Y realmente así estábamos. Entonces no podemos decir, no, yo podría estar guardando Torah. 3200 años antes yo podría estar guardando. ¿Quién sabe? No sabemos. ¿Qué tal si nos hubiéramos ido con la ola de los muchos y de nuestros padres, ¿verdad? La idolatría. Ya estuviéramos como niños ahí con nuestros padres ahí adorando al becerro o a Ishtar o yo qué sé. Y es que la responsabilidad es de todos. Pudo haber sido de padres, de abuelos, de hijos, de nietos, pero alguien tenía que reaccionar. Bueno, Abinadab lo hizo y su gente y sus hijos. Ahora su esposa, tampoco aquí no se habla de su esposa, ¿verdad? Y dice Ignacio que él se emborrachaba y se drogaba incluso. Dice, todos los caminos en los que andábamos nosotros, cualquier cantidad de desvíos, de rebeliones, de pecados, de transgresiones, o incluso que antes alguien hubiera dicho, no, yo no era malo, yo no hacía nada, pero simplemente el hecho de no creer, el hecho de ser indiferente al Creador, es sencillo, con eso es suficiente. Entonces, ahora hay que traerlo para acá. Hay que traerlo para nuestro momento. Imagínense ahora que de pronto el Padre en todo este mundo oscuro, en todo este mundo de desviación, de perversión, de idolatría, de cualquier cantidad de pecados, hoy día ya la idolatría ya, digo, es algo clásico, ¿no? Podríamos hablar en términos coloquiales, ya eso de por sí ya es algo que se viene desde siempre. Pero hoy día hay muchas más cosas que le desagradan al Creador, ¿verdad? El simple materialismo, la vida egoísta, la vida vana, la vida... Vamos, ahorita ya no es tanto la imagen, sino el ídolo del ego, el ídolo del materialismo, el ídolo del yo, el ídolo de todo esto. Y la reflexión ahora de este hombre es, ¿qué pasaría ahora, por ejemplo, ¿verdad? Si, aunque tenemos la dicha de que la presencia divina viene con nosotros y está con nosotros y mora en nosotros, que no lo fuera así y que dijera, yo quiero habitar en uno de ustedes o en una de sus familias. ¿Quién es digno de recibir? ¿Quién es digno de recibir la presencia? ¿Quién es digno de aquí de que podamos recibir la presencia? Y bueno, no, a lo mejor vamos a contestar todos y decir, no somos dignos. Seguramente nos sentimos indignos, ¿verdad? Por algo o por mucho. Ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué habríamos de sentirnos indignos? ¿Por qué? Si estamos llamados realmente a que digamos yo soy digno, y no es por presunción, no es por decir, yo soy el mejor o yo me consagro, no, es porque estamos llamados a eso. Realmente estamos llamados a eso.
Realmente debemos ser eso. Debemos ser una morada de la presencia divina. A lo mejor ahorita reflexionando decimos, bueno, hacemos lo suficiente, yo creo que podríamos ser dignos, qué bueno. Y no estamos presumiendo, no queremos ser presunciosos ni nada de eso, pero déjenme decirles que este hombre, cuando no había presencia divina en aquella época, cuando no había Mesías, cuando no había Shavuot, Pentecostés, es decir, la muerte del Cordero, Shavuot de los 120, cuando no había todo eso, cuando no había David, cuando no había Salmos, cuando no había Salomón, cuando no había Isaías, Jeremías, cuando no había nada de eso, ni siquiera Elías estaba ahí, ese hombre ya estaba trabajando para ser digno. Ese hombre estaba trabajando en su vida para ser digno, para ser un hombre que no por presunción, ¿verdad? O incluso ni siquiera lo buscó él, pero pudo haber sido reconocido de los demás, decir, tú eres digno. Tú eres el hombre que puedes tomar el arca y llevarla a tu hogar. Sabemos que tú lo vas a hacer. Y bueno, los hombres también, el testimonio habla a los hombres y la gente habla, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí también es que el Padre lo confirma, el Eterno lo confirma. De tal manera que Él permite esto, que el arca fuera a su casa. Entonces, a lo mejor podemos decir, bueno, tengo muchos errores, todavía no logro hacer las fiestas, todavía me falla esto, todavía es Shabbat, a lo mejor no lo guardo. Podemos tener muchos contras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. Estamos saliendo de y estamos regresando a. Y en este proceso estamos apenas aprendiendo, estamos readaptando nuestra vida, estamos reacomodando, estamos buscando los días. A lo mejor nuestros peros podrían ser estos. Es que todavía el tiempo, el trabajo, esto, lo otro, lo que sea, está bien. Porque tantos años estuvimos metidos en el sistema y estamos esforzándonos para salir y poder servir al Creador bien. Correcto. Pero aún así, lo poco que hagamos tiene que ser algo, ¿verdad?, que para el Eterno sea digno. ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua, verdad? Dice, el que en lo poco, en lo mucho le pondré, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, entonces en lo mucho se le va a poner. Es decir, ni siquiera él de entrada nos exige tanto, pero sí nos exige de que lo que podamos hacer y que lo hagamos dignamente y fielmente. Con eso él es suficiente para él. ¿Por qué? Porque una vez haciendo eso, entonces él da más. Él dice, el que no lo quiere hacer, se le va a ser quitado y se le va a dar dado al otro. El que no lo quiere hacer es porque no lo quiere hacer. No es porque no puede, sino porque no quiere ser digno, no desea hacerlo. Entonces le es quitado eso y se lo es dado al otro que se está esforzando con poquito y es digno con poquito, es fiel en poquito, pero se le va a dar más y más y más. Entonces, Abinadab, este hombre misterioso, y su familia, su gente, nos enseñan demasiado. Otra vez, en aquella época cuando no había presencia, cuando no podía descender en cualquier lugar y estar ahí, ya este hombre estaba trabajando en su vida. Número 1, y el primer reto era obviamente haber desechado la idolatría, haberse purificado de ídolos, de imágenes, de todo esto. Andar en la Torah, sirviendo al Creador y santificándose. Bueno, este hombre nos enseña a que tenemos que trabajar lo suficiente con lo que hemos recibido, con lo que hasta el día de hoy hemos recibido. ¿Qué hemos recibido del Creador actualmente? Ya sabemos que la promesa de la redención a través de Yeshua, su Corbán, ¿verdad? Que nos da este don gratuitamente. Ahí está todo eso. ¿Qué más hemos recibido de él? ¿Qué más hemos recibido de él? Hemos recibido la palabra, hemos recibido luz, hemos recibido guía, ¿verdad? Parte de Yeshua. Hemos recibido dones, ahí están regalos, dones, ¿verdad? ¿Qué más hemos recibido? La herencia, ¿verdad? Que está en la misma fe, en la misma palabra. Su bondad, perdón de pecados. ¿Qué más hemos recibido? Nos ha dado que seamos árboles con fruto, ¿verdad? Bueno, Rajem, misericordia hemos recibido de él. Agua, constantemente, ¿verdad? Ser lavados, obviamente con el Mashiach. Sanación del alma, aquí algo importante.
bendiciones a cada momento, sanación es interna, entender lo que es caminar con Él también, promesas. Hemos recibido también el testimonio de los antiguos, ¿verdad? Porque en la carta de los Hebreos se habla. Dice, si habláramos de todos ellos, no acabaríamos. Testimonio de Él, esperanza, vida eterna, entendimiento. Fíjese todo lo que hemos recibido de Él. Todo lo que hemos recibido de Él, fortaleza, fuerza interna. Adopción, dice por acá Alba, adopción. Fíjense, adopción. Es decir, nos ve como hijos y Él se muestra como un padre. Su presencia maravillosa, guianza, longanimidad, como dice Shaulo, ¿verdad? Muchas cosas hemos recibido. Ahora, todo eso, ahora imagínense un no sé, un carpintero. Tiene su taller, imagínense que nada más tiene un martillo. Y tiene toda la madera ahí en un martillo. ¿Qué va a hacer con el martillo solo? Por un martillo. ¿Qué va a hacer? No va a hacer mucho, ¿verdad? De hecho, no podría hacer nada si ni siquiera tiene clavos ni tornillos. Pero si se le da entonces un serrucho, una caladora, una sierra, una cinta para medir, clavos, tornillos, escuadras, yo qué sé, todo lo que usa lleno, ¿verdad? Todo lo instrumental. Entonces, ¿qué haría él? Pues cualquier cosa, haría cualquier cosa, ¿verdad? Si se le da todas las herramientas, entonces haría todo lo que él le sale desde adentro, de su creatividad, ¿verdad? Ahora, nosotros si hemos sido dotados de todo eso, si el Padre nos ha dado todo eso, ¿qué tiene que salir de nosotros? Tendría frutos, ¿verdad? Los frutos, finalmente un servicio para Él, un servicio para todos, un servicio para Él. Tendría que salir de nosotros, entonces, algo que responda a eso que hemos recibido. ¿Y qué es? Obediencia, gratitud, y ahí vienen los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que paciencia, benignidad, amor, mansedumbre, bondad, fidelidad, gozo, paz, templanza, todo eso, ¿verdad? Amor y amor a los demás y servicio, entrega, dedicación. Ahora, con todo eso, ¿a poco no podría ser dedicación, cuidado, respeto, armonía, limpieza, qué más, seguridad, orden, responsabilidad, puntualidad? ¿A poco todo eso no nos ayudaría? Amabilidad. ¿A poco todo eso no nos ayudaría a que alguien dijera, sabes que tú puedes tener el arca? Si eres responsable, si eres educado, eres obediente, tienes un orden, sirves, eres amable, tienes fuerza, tienes luz, tienes guía. ¿A poco no? Aptitud, ¿verdad? Y actitud. Amor, si tienes todo eso, cuidado, perseverancia, determinación. Imagínense tantas cosas que a veces podemos decir, ay, es que yo soy defectuoso de eso, ay, a mí no me sale bien esa cosa, ay, pero ¿saben qué? Con lo que el Eterno nos va dando, Él nos hace capaces. ¿A poco no dice la Escritura que somos capacitados de esta forma? Ahí está el Urim y el Tumim, ¿verdad? El Urim, revelación, para llevarlo a cabo. Entonces, cuando somos capacitados de esa forma, entonces somos capacitados para servir al Creador bien, aunque yo diga, no, es que, a ver, pregunta, ¿a poco algunos de ustedes que han sido transformados, que han sido iluminados poco a poco, perfeccionados, pueden decir, no, es que yo antes era, no sé, impuntual, yo no era responsable, no, es que yo antes era un mal hablado? ¿A poco siguen siendo lo mismo? Ahora, si siguen siendo lo mismo, discúlpenme, pero no han sido transformados, están luchando con el viejo hombre, con la carne, ¿verdad? Pero a lo mejor antes, no, es que yo antes era, no sé, bien irresponsable, faltaba, fallaba y quedaba una hora y no llegaba. No, pero ahora yo ya lo soy, ya cambié, ya soy diferente. Ahora ya me dicen a tal hora y ya llego a esa hora, ya estoy. O voy, o hago, ¿verdad? Ahora ya no quedo mal.
O ahora ya pago, antes no pagaba. Cosas de ese tipo, ¿me entienden? ¿A poco no? Hasta en eso el creador nos va cambiando, nos va disciplinando, ¿verdad? Antes, por ejemplo, sin disciplina, no, yo era un disciplinado, ¿verdad? Y ahora vamos diferentes, vamos cambiando poco a poco, nos va transformando, nos va haciendo nuevos. Cuando Shaul está hablando a los corintios, de veras les dice muy feo, porque dice, ustedes realmente parece que no han cambiado, parece el viejo hombre, ahí habla del viejo y el nuevo, ¿verdad? Con la carta a los romanos también. Entonces vean, la idea es esto. Abinadab era un hombre que con lo poco que él recibía a través simplemente del testimonio de sus padres y el conocimiento que quedaba, era un hombre que iba siendo perfeccionado. No solamente era un hombre que tenía una casa para recibir el arca y tenía hijos obedientes, sino que era un hombre que tenía todas esas cualidades, las cuales el Eterno le iba sumando para que entonces fuera un hombre idóneo, ¿verdad? Un hombre idóneo, único, diferente a los demás para poder recibir el arca. Entonces, este hombre nos hace reflexionar y pensar cómo el Eterno nos quiere cambiar y nos quiere ir haciendo cada vez mejor, capacitándonos más para toda buena obra. Por ejemplo, cuando habla Shaul a los hebreos, ¿no? Cuando habla otra de sus cartas, cuando dice toda la escritura es inspirada por Elohim, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense nada más, enteramente preparado, no dice a medias, sino enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente, ¿qué es enteramente? Pues totalmente, completo, ¿verdad? Íntegro, de ahí viene el íntegro, ¿verdad? Que es una sola pieza. Así era Abinadab, completo, maduro, completo, del todo, un todo, íntegro, es una sola pieza. No le faltaba, no estaba mucho, no era la mitad, no era 3/4 o 1/4. Enteramente preparado para toda buena obra. Así que trabajemos en esto. Abinadab nos dice, están a 3200 años y si no han aprendido ya con la presencia divina es porque son demasiado ociosos. Abinadab nos dice desde hace 3200 años, con todo, ustedes con todo y presencia divina, si no están siendo preparados día a día, año tras año, fiesta tras fiesta y ser mejores, entonces ustedes son unos ociosos espirituales. Que el Eterno nos libre de eso, porque lamentablemente hay gente así. Hay gente que nada más quiere un milagro y ya, y su vida sigue igual. Hay gente que nada más quiere que se le ayude para algo y ya, su vida quiere seguir igual en el mundo, sin servicio, sin obediencia, viviendo la vida del mundo alegre. Hay gente que le pesa guardar un día porque hay los amigos, que porque la fiesta, el trabajo, lo que sea, los bienes de este mundo. Y peor, ¿verdad? Cuando no, es que no tengo tiempo ni un momento en mi vida, en mi día para leer la Biblia o para orar o así, estoy muy ocupado. No, sabes que estás mal. O sea, ese asunto de que no tienes tiempo para meditar, no tienes tiempo para apartar un momento y menos un día, o sea, hay un problema muy grande. Bueno, este hombre, desde antes que hubiera presencia divina, desde antes que hubiera ese Shavuot, ese Pentecostés que descendió, ese hombre ya estaba trabajando para ser calificado. ¿Han escuchado de esos, cómo se llaman? No, de esos certificados ISO y todas esas cosas, ¿verdad? Que llevan estándares y que estándares de calidad y todas esas cosas, 9000, 9001, quién sabe qué tantas cosas, 10000 o no sé qué es eso. ISO 9000. Hace años que estaba en una empresa yo, hace años, ¿cuándo fue? Ni me acuerdo, 2000, en el 2002, 2003, no, ya ni me acuerdo. Ya hace bastantes años que es una empresa y pues una empresa mexicana que tenía muchos problemas, de verdad. Fíjense nada más, el mexicano, yo no sé si latinoamericano, pero el mexicano tiene muchos problemas de disciplina. No, tenemos muchos problemas de disciplina, de asistencia, de orden. Y las empresas mexicanas
se suele seguir un patrón así de desorden y entonces no hay calidad, no hay calificación. Por eso tenemos un problema, ¿verdad? Ante las potencias. Pero esto, ¿por qué? Porque también desde las mismas empresas, cuando contratan a su gente y no les capacitan y no les califican y no hay un orden y no hay buena paga y todo eso, entonces la gente es como un, ¿verdad? Es como un tú y yo. Entonces, cuando comienzo esto me acuerdo, entonces daban ahí ¿cómo se llama? Un manual, ¿verdad? Todo lo que teníamos que saber, que decir, porque iba a llegar el que iba a certificar, entonces iba a hacer análisis, orden, todo eso, ¿verdad? Yo llevé cursos de orden, disciplina y todas esas cosas, ¿verdad? Yo trabajaba en un almacén, imagínense cómo tenía que estar un almacén, ordenadísimo. Teníamos un montón de líneas de producción, 200 y tantas, y había que aprendernos hasta los números y especificaciones, bueno. Y no podíamos llegar al almacén y ¿dónde está tal producto? ¿Quién sabe? Búscalo ahí. Yo no sé, hay tantos anaqueles y tantos ahí racks y agarra el montacarga si quieres, súbete allá por Simplemente cuando llega un auditor, a ver, tienes aquí 2 piezas de tal producto, este es el número. Yo tenía que saber dónde estaba. Y yo llegué a poner el almacén en orden, sí, yo los tengo, están allá arriba, ven, ahí te los bajo y ahí están. Porque si no, entonces es una tacha, ya está mal, no sabe lo que tiene ni sabe dónde lo tiene. Vámonos, vamos a cambiarlo. Entonces, vamos, a lo que voy es de que si el mundo está buscando excelencia, está buscando, ¿verdad? Todo eso, orden, disciplina, que se trabaje bien, que la gente no les robe, tampoco no roben, cuiden las cosas que no son, es decir, la empresa, los dueños buscan eso y buscan certificados. ¿Cuál sería nuestro certificado? ISO 9000. Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Tenemos un certificado ISO 9000? ¿Tenemos un auditor? ¿Un supervisor? Por supuesto. Arriba está el jefe. Y él envió, ahí está, su enviado. Un auditor, a ver. Lo hizo primero en aquella época a aquellos que recibieron, ¿verdad? Y llegó y lo supervisó y dijo, está mal todo este asunto. Entonces él vino a renovar, hizo la auditoría, finalmente como un levita, porque los levitas hacían. Hemos hablado de las leyes de la impureza, las leyes de la lepra, bueno, así se le conoce. Cuando había una lepra en una casa, dice que iba el Cohen Hagadol no iba cualquier levita, y hacía un análisis de la casa, de los muros, hasta dónde había contaminado eso. E incluso decía, si esta casa está tan contaminada que hasta en las paredes está impregnado, a tumbarla y vámonos, a sacar todo eso de aquí. Cuando Yeshua, como Cohen Hagadol, llega a Jerusalén, y empieza a examinar cada rincón, cada alma, cada corazón, los líderes dicen, no, esto está contaminadísimo. Hay por todos lados contaminación, así que vámonos a la ciudad para abajo, las murallas, todas las piedras, no va a quedar piedra sobre piedra, vámonos para afuera, todo se acabó. Y Yeshua es el auditor. Yeshua es el auditor. Y él está viendo qué persona, ¿verdad?, es digna de recibir la presencia. Hoy día, lamentablemente, el movimiento evangélico, aunque al principio hizo una buena labor, y después de hace unos siglos para acá se corrompió todo este asunto, hoy se predica el asunto de la presencia divina de una forma muy, muy ambigua, que a veces la gente ya ni sabe si es emoción y si es misticismo y si es espiritismo, y ya no sabe qué es, y se meten en cosas raras y se meten hasta en la nueva era y el kundalini y todas esas cosas, creyendo que es la presencia divina. ¿Por qué? Porque realmente desean algo, pero no saben ni siquiera lo que desean, ni siquiera han entendido cuál es el propósito. Pero tenemos una guía. La guía, nuestro manual, ahí está, fíjense. Nuestro manual ISO 9000 o ISO 70000, 70777. ¿Cuál es? Es la Torah. La Torah, y pues finalmente el auditor es el que nos enseña cómo es el manual, ¿verdad? El auditor, que es Yeshua, nos enseña lo que quiere el jefe arriba, el Padre, y él nos explica la Torah, nos explica cómo es.
Dice, aquí está el manual, aquí está la instrucción. El auditor ahí está auditando, está diciendo realmente cómo ir, cómo acercarnos y cómo lograr esa calificación. Entonces, Abinadab nos enseña a hacer buen uso de este manual. Porque este manual, y ahí lo dice, la Torah lo dice, ¿verdad? Porque si tienes esta Torah, dice, las naciones se van a dar cuenta de la sabiduría, ¿verdad? La inteligencia, el conocimiento que hay ahí. En la forma de vida, en la forma de actuar, en la forma de comer también. En la misma forma de comer. La Torah dice, si tú eres un comelón y te hartas y te avientas todo, te vas a morir. Ahí dice, ¿se acuerdan los que se comieron las codornices y que vieron, querían carne, y la carne, y le entraron y se atragantaron y murieron de dragones, así dice, ahí se llamó el lugar, el Valle de los Dragones, creo que así se llamó el lugar, ¿verdad? Porque ahí murieron todos ellos. Entonces, la Torah nos instruye todo eso, la Torah nos va enseñando todo ese tipo de requerimientos que el Eterno quiere, finalmente, para que seamos, como dice Shaul, ¿verdad?, preparados para toda buena obra, enteramente preparados para toda buena obra. Y podamos, entonces, ser como como Abinadab, y hacer que la presencia divina, que ya está en nosotros, no se contriste, como dice la Escritura. Saben que se contrista, ¿verdad? Dice que la presencia divina se contrista cuando hay algo mal. Cuando hay algo mal, ahora, en el cristianismo hay un debate, ¿verdad? Si la presencia divina se va o si no se va, porque dicen, ya cuando viene ya ahí se queda, y se queda porque se queda. Nomás se contrista, pero ahí se queda. Pero ¿qué vemos en las Escrituras? ¿Qué ocurre? ¿Se irá la presencia divina de un creyente o no? Pues tenemos toda la historia. Tenemos toda la historia para ver si se va o no se va. Así es. Así es. Claro, no puede estar la presencia divina en alguien que la invitó y después esa persona empieza a apostatar, empieza a hacer materialismo, empieza a andar en iniquidad o no guarda los mandamientos, no se santifica y finalmente Yeshua lo dice, ¿verdad? Borraré su nombre, dice, si no se arrepiente, entonces su nombre va a ser borrado. ¿Qué quiere decir? Entonces no va a gozar de la presencia divina. La verdad de las cosas es de que ahí está, como dicen acá, se fue del rey Saúl. En la antigüedad se fue del rey Saúl, se fue de los israelitas que pecaron también en el desierto, fueron borrados sus nombres. Entonces, yo sé que la teología, el cristianismo, de esta parte, específicamente los calvinistas, dicen, no, la presencia divina, ¿por qué? Porque les conviene y es parte de su enseñanza, ¿no? Pero no quieren admitir que hay un riesgo, obviamente, si alguien que quiere ser creyente, pues deja de serlo, porque es una postura como el judaísmo. Por ejemplo, el judaísmo dicen, un judío, aunque no guarde Torah y aunque sea homosexual o sea matón, lo que sea, pero es judío, y es judío, o sea, y es Israel, y es salvo, o sea, ellos así creen. Es una especie de calvinismo el judaísmo, porque ellos dicen, no deja de ser judío, él toda su vida va a ser judío, aunque no guarde Torah ni un día, él no deja de ser judío. Eso dicen, ellos dicen así. Bueno, es la tradición, pues obviamente, ¿no? Entonces, así es como dice Oscar acá. Finalmente la presencia en la historia nos enseña que se estuvo yendo. Se fue del Mishkan, se fue del templo, ya no regresó después al templo, etcétera. Y finalmente regresó, pero ya no regresó a un templo, ya regresó a cuerpos, ¿no? Entonces, Abinadab nos enseña a buscar todas esas características. Ustedes las leyeron, ahí estuvieron en el chat, estuve mencionándolas. Tenemos que esforzarnos por buscar esto, ¿ok? Si no éramos diligentes, procuremos serlo. Si no éramos responsables, procuremos serlo, hagámoslo. ¿Ah? ¿Cualidades del carácter? La escritura, de hecho, sí, porque los psicólogos, por ejemplo, dicen, bueno, el problema ya del carácter es porque ya desde chico, ¿verdad? No fue formado y el temperamento, y empiezan a hablar, ya saben, algunos psicólogos hablan de hecho la teoría esta de que menciona Tim LaHaye,
de las 4 personalidades, no sé cómo le llaman, ¿no? Que es el sanguíneo y todas esas cosas, ¿no? Y ahí es parte de lo que se enseña hoy día en el cristianismo. Ajá, flemático, ¿y cuál es el otro? Son 4, ¿no? Colérico y... A ver, aquí están poniéndolos, a ver si los ponen los 4. Pero entonces ellos empiezan a decir, bueno, melancólico, ahí está, son los 4, ahí está la psicología metiéndose ahí con los asuntos bíblicos y bueno, todo eso. Entonces empiezan a decir, bueno, el problema es en ellos dicen de niño a adolescente, de los 6 años a todo eso, cuando ya después se forma el carácter, ya no se puede cambiar y todo eso, y empieza el asunto, ¿no? Pero el asunto es de que el ruaj y la palabra si nos cambian. Que no quieras cambiar, bueno, es diferente. Pero el ruaj y la palabra es el que nos cambia y nos empieza a capacitar. Y ya no nos posiciona en ninguna de esas cosas. En realidad nos pone enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados para toda buena obra. ¿Verdad? Servidores. ¿Ok? Entonces, la psicología, obviamente, la ciencia y todos empiezan a hablar ahí de los caracteres y todas esas cosas, pero la escritura finalmente nos lleva a demostrar dones, ¿cierto? Demostrar dones, porque no solamente son cosas que fluyen del ruaj, sino también que fluyen del cuerpo, ¿verdad? Cosas que se hacen, cosas que son tangibles. No podemos solamente ser subjetivos, sino también son cosas que se hacen, ¿verdad? Y son cosas que se viven. Entonces, Abinadab, si lo conociéramos, si hoy día fuéramos a su casa y entráramos y lo escucháramos hablar, iba a ser impresionante, ¿verdad? No se escribió nada de él no escribió nada, a lo mejor ni era necesario, ¿verdad? Él solamente lo vivía. Sí, pues sí, porque toda la gente lo conocía. Entonces, bueno, Abinadab nos enseña a seguir el manual diligentemente y pues finalmente hoy día ya tenemos la presencia divina que es enviada, más nos vale perseverar, esforzarnos, seguir caminando, seguir hacia adelante para que esa presencia divina esté 70 años. ¿Qué significa en una simbología? ¿Qué significa el 7? El 7 significa perfección, ¿verdad? Perfecto. Para que nuestra vida en ese sentido sea perfecta, es decir, el auditor, que es Yeshua, diga perfecto. Sigues calificando. Si es en lo poco, ok, no estén hablando de que aquí queremos puros cienes. Algunos estamos empezando, algunos apenas llevamos ahí un 3%, 5, 10%, 15, yo que sé, el porcentaje que llevemos. Pero lo que hayamos recibido, en eso seamos fieles. En lo poco que haya recibido, en eso seamos fieles. De hecho, a veces a mí personas me preguntan, ¿verdad? Porque a veces personas me dicen, oye, pues mi familiar no conoció raíces hebreas, ni guardó fiestas, ni nada, o sea, era así asado, o él era así asado. ¿Que a poco ya se perdió totalmente? Y yo siempre les digo, no. Aquí el asunto es de que en su tiempo lo que conoció y lo que recibió haya sido fiel. Sobre eso se le va a juzgar. Ahí no se le puede juzgar sobre que si guardó su codo o no, porque no lo recibió en su momento, ¿verdad? Y lamentablemente muchos así han pasado. Pero lo que recibió, si lo que recibió fue fiel, órale. El problema es ahora. Si ya recibimos todo esto y no lo hacemos y no lo aplicamos y no lo buscamos y no lo llevamos a cabo, entonces ahí sí hay un problema, ¿verdad? Preocúpeme yo, preocúpense ustedes de que si hemos recibido y no hacemos lo suficiente, y más cuando ya han pasado muchos años, entonces estamos en un problema. Pero si hemos recibido, esforcémonos día a día. Finalmente, ¿a quién servimos? ¿Quién nos va a pedir cuentas? El Padre igual, el de arriba. O sea, no vamos a darle cuentas. En el día del juicio no le voy a dar cuentas al vecino o al jefe o al patrón o sea, ¿sabes qué? Tú estás en segundo lugar. Perdóname, pero mi primer lugar es el Todopoderoso, es el Creador. No es mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni el vecino, ni el jefe, ni el patrón. Entonces ahí es cuando ya empezamos a pasar a otro nivel, ¿verdad? Obviamente con un proceso. No podemos hoy de un día para otro calificar todo 100 y ya, ahí estoy. ISO 70.777.
todos 7. No, pero tenemos que irnos esforzando. Abinadab nos enseña, él y su familia nos enseña a que llega un momento en donde los demás dicen, y no es por halago de los hombres o alabanza de los hombres, pero tiene que ser un reflejo, porque Yeshua también así lo enseñó. Yeshua enseñó que él lo que hacía es simplemente reflejar al Padre, ¿verdad? Le dijo a uno de sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre así se comporta. El Padre así juzga, el Padre así enseña, el Padre así sirve, el Padre eso quiere, el Padre así ama. También el Padre así reprende. Entonces Yeshua simplemente refleja al Padre. Yeshua nos enseña justamente a ser como Abinadab también. Abinadab reflejaba los atributos del Padre, todos los que puede él tener. Y no solamente espirituales, sino también, podríamos decir, aunque todos son espirituales o todos proceden de la Torah, muchos se suelen calificar como morales, ¿no? De la gente, del mundo, así como que... De hecho ya el mundo ya tiene ciertos parámetros, ¿no? No, tal persona es muy educada, pero no es porque el mundo lo califique así, es porque viene de la Torah la educación, ¿verdad? El respeto, la integridad, todo eso. Pero vamos, la gente, eso es algo importante, la gente tiene que ver eso de nosotros, eso es importantísimo. En muchas ocasiones, lamentablemente, muchos creyentes dan una imagen, pues ya ni quisiera decir muy negativa, y eso ya es el colmo, ¿no? Pero a veces algo negativa a los demás, y eso no está bien. Tenemos que trabajar mucho en eso, porque estamos representando al que está arriba, al que es luz, al que es único, al que es uno, al que es todopoderoso. Y Abinadab seguramente lo hacía. Abinadab seguramente lo hacía. Por eso todos dijeron, vamos con Abinadab. Él y sus hijos, mis respetos. Y bueno, tenemos que aprender de este hombre, un hombre que pues no se habla mucho, pero ya con el simple hecho de saber por todos esos años que recibió el arca, ya con eso, y que no tuvo ninguna tacha, ningún pero, ya con eso ya nos habla demasiado de él. No habría que preguntar ni indagar a nadie, ya con eso nos dice qué tipo de vida llevaba él y pues cuál era su enfoque en su vida, cuál era su servicio. Entonces, ahí está Abinadab. Con esto comenzamos la serie Sukkot y el fruto de las naciones. Vamos a estar hablando, diferentes hermanos, en toda la semana de diferentes personajes de la escritura, no necesariamente a veces hombres insignes, a veces hombres que vean como ¿verdad? Que está ahí perdido, que la mayoría no se imaginaba quién era, hasta que ya fuimos dando algunas pistas, y ahí está, pero ahí está, es un hombre que realmente se conoce. A lo mejor si salen y van con los creyentes y dicen, oye, ¿qué te parece Abinadab? Muchos, quién sabe, yo ni sabía que había una Abinadab. Algunos, como no acostumbran a leer estas partes de la escritura, ni sabía que existía una Abinadab. Pero, sí, ya lo hemos leído, pero como que pasa desapercibido un poco, ¿verdad? Pues un hombre, pues qué bueno, mira él, y ya. Como no más de su hijo Eleazar fue el que consagraron, como un levita, ¿no? Como un ministro. Entonces, pero así hay muchos más que de pronto entran en la escena y salen rápidamente, pero con el simple testimonio nos enseñan mucho. Así que vamos a estar hablando de varios más hombres por ahí, los hermanos que van a estar compartiendo en la semana, van a estar hablando de estas características, recalcarlas, usarlas, aprenderlas, vivirlas. Lo importante es vivirlo, porque somos una Sukkah y no somos, obviamente, ¿verdad? Porque la nueva era, ya saben, incluso el judaísmo predica la reencarnación o la transmigración de las almas, ellos mencionan. Pero nosotros no podemos decir, en la próxima vida mi Sukkah, mi vida mi vida temporal va a ser mejor. No podemos decir eso, porque eso no es bíblico, obviamente. Nosotros creemos en que esta vida es la que estamos transitando, es temporal y es la única. Y en este momento es donde estamos llamados a mostrar el servicio, a mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón.
¿verdad? No hay otra oportunidad, no hay más años. Una cosa, por ahí alguien hace un análisis sobre esto, ¿verdad? Sobre las riquezas y sobre el tiempo, que es más valioso, dicen, ¿verdad? Dice, con el tiempo puedes tú conseguir riquezas, pero con la riqueza no puedes comprar el tiempo. No puedes, el tiempo se pasa, se acabó, y la hora que ya pasó ya no se recupera. Y más vale que esa hora haya sido provechosa, haya sido suficiente, haya sido benéfica, porque si no, entonces lo hubiéramos echado a perder totalmente. Ahora, imaginen del día, imaginen esos 7 días de Sukkot, ¿qué vamos a hacer? Van a pasar simplemente como la historia, ay, qué bonito Sukkot, y ya. Hay que aprovechar esos días, ¿verdad? Dicen por acá, el tiempo es un recurso no renovable, y además se agota, y cuando se acabe totalmente, ya no va a haber así que tiempo de nada. Así que es el momento ahora, es el momento, y seguir sumando, ¿verdad? Hay que como humanos, yo sé que la figura ideal, idónea es Yeshua, y sobre él hay que ir, ¿verdad? Es el ejemplo. Pero esos hombres nos ayudan un poquito, ¿verdad? A ver los estándares de los hombres, porque Yeshua obviamente está arriba. Él fue perfecto en todo, dice la Escritura. Fue probado en todo y todo fue hallado fiel. Pero cuando nos vemos unos a otros, y no por juzgar, sino más bien para crecer nosotros, en este caso este hombre, porque también hemos hablado de hombres que hicieron lo malo, pero no así como para señalar, sino para decir, a ver, ¿y qué tal si nosotros somos iguales? O a ver, ¿cómo vamos nosotros? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando vamos la vida de Saúl, el rey Saúl, pues podría haber mucho de qué hablar de él, ¿verdad? Malo, pero no, nos enfocamos a ver por qué hizo lo malo, y si nosotros no estamos igual haciendo lo malo, y poder ayudarnos en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, este hombre finalmente pues tiene muchos aciertos, y nos enseña a que tenemos que ser nosotros todavía mucho más dedicados, puesto que la presencia divina ya está con nosotros, y que nosotros, decía, 70 años, aunque nadie tiene garantizado vivir 70 años, que simbolicen el 7 como algo perfecto, como nuestra vida, los años que el Eterno nos dé, o hasta que Él envíe a Mashiach de regreso, sean pocos o muchos años, seamos hallados con 7, ¿verdad? Con perfecto, con una vida que es digna de que la presencia divina siga aquí, y que hablemos bien hacia afuera y no mal. Entonces aquí está Abinadab, un hombre que nos reta desde hace 3200 años a decirnos o a vivir una vida pues digna de que nosotros al haber recibido la presencia divina permanezca en nosotros, y permanezca hasta el último día que estemos en este cuerpo, para que el día que seamos llamados a juicio podamos decir o se nos pueda decir que la presencia va a estar con nosotros para siempre, eternamente y para siempre.